un tip gratis para estos churritos. Ni funciona bien, la neta. Pero bueno. Ahí de que ti, trin, churri, que un... Bueno, el día de hoy les quiero hablar acerca de algo que me está pasando ahorita. Haz de cuenta que, creo que todos formamos, o sea, haz de cuenta que tú llegas a esta vida y estás en blanco. Y haz de cuenta que mientras tú estás creciendo, tú estás formando todas tus creencias, todo lo que, los patrones, todas las maneras de operar. O sea, básicamente tú aprendes esto a través de tu ambiente, o sea, tu familia extendida, el lugar de donde eres, tu escuela, bla, 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 bla. El tipo de amigos que tienes, o sea, los amigos que tienes determinan mucho eso, o sea, entonces se cuenta que cuando tú estás chiquito, estás aprendiendo sin criticar los aprendizajes. Entonces se cuenta que cuando tú ves algo, tú lo tomas por correcto o real, no piensas de que, eso pasó pero no debía de pasar, o eso así no está bien, o sea, no tienes esa capacidad de desmenuzar la información y de poder, o sea, no tienes un juicio moral todavía, ni tienes un juicio como, o sea, no tienes manera de tener estos conocimientos porque eres un niño. Y entonces, haz de cuenta que cuando tú ves muchas cosas que se repiten, lo aprendes como una verdad. Es como un entrenamiento, o sea, literalmente como un perrito, de que si cada vez que hace algo le dan una croqueta, entonces cuando le hacen esa señal, él sabe que le van a dar una croqueta si hace eso, entonces lo hace. Pero no es que él diga, voy a hacer un truco, y cuando hago un truco, se pone feliz mi dueño y me da una croqueta. O sea, no piensa todo eso, solo piensa señal igual a maniobra igual a croqueta. O sea, esto es igual a esto. Entonces, básicamente cuando tú estás chiquito, estás creando como todos tus sistemas. Entonces, en el ámbito de las relaciones, tú desarrollas ciertas creencias y entiendes ciertas cosas, crees que las relaciones deben de ser de cierta manera por las cosas que tuviste, que tú experimentaste, y entonces repites esas maneras de ser porque para ti son las correctas, porque son las únicas que conoces, y de repente te empiezas a topar con gente que tiene creencias diferentes que tú. Entonces dices, no, tú estás mal, y la otra persona, no, tú estás mal. Entonces tienen que dialogar, conversar, como que dar un pie afuera de tu realidad para poder ver la realidad de la otra persona y poder entenderla o llegar a un punto medio. Hay mucha gente que cuando discute realmente nunca se sale de su perspectiva o de su postura. Entonces, ¿hasta qué punto realmente pueden ser empáticos o entender las cosas a través de la vida de los demás o a través de las personas en particular? Pues no pueden. Y entonces es muy difícil vivir en sociedad y en comunidad cuando no se tiene esta capacidad de salirte de tu propia realidad y ver la realidad de los demás. ¿Por qué? Porque vives de una manera muy egoísta, muy centrada en ti, muy desconectada de los demás, muy necesita, así como viendo todas tus necesidades, pero de una manera tipo no me importan las de nadie más, o sea, y no de una manera de amor propio, y mis necesidades van primero para yo tener esto satisfecho y poder estar para los demás, poder ser una mejor versión de mí, poder actuar desde el amor y no desde el miedo, poder seguir como que aprendiendo de la vida, o sea, entonces, sí, ya me fui un poco del tema, entonces vamos a volver. Bueno, esta es como la explicación acerca de cómo se van creando tus sistemas de creencias. Después, cuando tú empiezas a crecer, poco a poco esos sistemas se retan por agentes externos que te hacen cuestionarlos y muchas veces se modifican. Otras veces no se modifican, otras veces se deforman pero no se modifican, etc. Entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, la terapia? Para llegar a la raíz de estas creencias, entenderlas y realmente saber si quieres seguir con esta creencia o quieres mejor crear una creencia nueva. Porque, o sea, y no es tan fácil como, por ejemplo, bueno, por ejemplo, bueno, soy insegura, voy a ser segura. O sea, tú no puedes decir de un día a otro, ya voy a ser segura, porque no funciona así. O sea, la creencia de la inseguridad va más allá de solo algo sencillo. O sea, es toda una programación que está en el fondo de ti, que está ahí por algo y que tiene muchos niveles de entendimiento de dónde viene. Pueden ser cosas que han pasado, cosas que te dijeron, cosas que te hicieron sentir insegura físicamente, o cosas que te hicieron sentir fuera de lugar, o cosas que te hicieron sentir X. Cualquier cosa, o pudiera ser una situación en particular, una persona en particular. Todo esto, haz de cuenta que va creando estas como cimientos, conexiones neuronales, de patrones. O sea, los seres humanos somos súper de patrón. Cuando tú quieres hacer un hábito, ¿qué es lo que dicen? O sea, como los libros de los hábitos atómicos y bla, bla. Es programación, o sea, haz esto a la misma hora, por los mismos días, durante no sé cuánto tiempo, piensa en el por qué, no sé qué, no sé qué. Entonces,
instalas un programa que entonces comienza a correr y lo comienzas a hacer. Pero muchas veces ese programa se cae porque la creencia no está bien afianzada. El punto es que cuando tú comienzas a hacer estos hábitos, empieza súper bien, semana 1, semana 2, voy súper bien, semana 3, de repente la semana 4 dices, güey, ya no puedo, ya no quiero, o sea, y le empiezas a perder porque neta estás forzando algo súper intenso para un objetivo que ni siquiera tiene una base fuerte. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? Dejas la dieta y, y ya, o sea, dejas la dieta y whatever. Total, esos ciclos se repiten a lo largo de toda tu vida. O sea, voy a la playa, voy a una boda, voy a no sé qué. Y eso puede ser con muchos temas. O sea, nos estamos enfocando en el cuerpo. Y puede ser, voy a tener una despedida, voy a tener no sé qué, y quiero verme no sé cómo. Entonces siempre estamos en dietas rápidas y dietas extremas y dietas, o sea, que lastiman el cuerpo y el metabolismo y etcétera, con tal de lograr verte de cierta manera. O sea, y el punto es, ¿por qué te quieres ver de esa manera? O sea, te quieres ver de esa manera para que la gente diga que te ves bien, para estar en un estándar de belleza, porque te sientes más cómoda. Pero si te sientes más cómoda, ¿por qué no estarías así todo el año? Porque solo quieres sentirte cómoda cuando todos te están viendo y va a haber miles de fotos de ti. O sea, eso me suena más a que es un tema externo. Entonces, aquí el punto es, ¿cuál es mi creencia de la comida? Cuando yo no tengo algo que me van a ver muchas personas, como yo quiera, como todo, y me vale. Y cuando sé que personas me van a ver, me van a juzgar y va a quedar mi foto para siempre, me quiero ver de cierta manera, entonces quiero enflacar. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, la comida, o sea, cuando yo tengo un evento, no como. Cuando no voy al revés, cuando no tengo un evento, como. Cuando voy a tener un evento, no como. Entonces, para mí la comida es una manera de controlar cómo me veo, de controlar mi aceptación en cuanto al exterior, de controlar el querer verme bien, el querer ser aceptada, el querer... Entonces, la comida siempre va a ser eso para ti, si tú no cambias esa creencia. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a ver la comida desde otro ángulo y dices, oye, hay comidas que me nutren, hay comidas que me hacen sentir satisfecha, hay comidas que me hacen sentir bien físicamente, que todo funciona bien, hay comidas que me hacen sentir pesada, me hacen sentir mal, no me gusta tanto como se siente mi energía. Entonces, haz de cuenta que empiezas a crear como una nueva creencia acerca de la comida que diga, para mí la comida es energía, es nutrición, es amor propio, el querer como satisfacer las necesidades de mi cuerpo es mi instrumento para la vida, yo quiero que mi cuerpo esté funcionando en su mejor capacidad, me importa mucho mi salud, me importa mucho que todo esté fluyendo bien, escucho mi cuerpo, cuando me dice que tiene sed tomo agua, cuando me dice que necesita más fibra como verduras, o sea, como que es sintonizarte un poquito más y dejar al lado estas creencias que te hacen caer como en ciclos negativos y también que te hacen intentar hacer cosas que no son sustentables, como el tema de la dieta. Cuando tú empiezas a ver la comida por lo que es y a ver tu cuerpo por lo que es, empiezas entonces a tener otra forma de interactuar con la comida, otra forma de interactuar con el tema de la salud en general. Y entonces de esta manera realmente puedes hacer un cambio profundo y sustentable. Porque, bueno, en el ejemplo que les decía acerca de la inseguridad y de la seguridad, es por ejemplo, si una persona es insegura y dice, a partir de hoy voy a ser segura. O sea, no funciona así. Porque básicamente hay muchas cosas que siguen ahí programadas en cosas del pasado. Y entonces, les cuento todo esto porque yo me estoy dando cuenta. Que haz de cuenta que todos, bueno, no voy a decir todos, voy a decir yo. Y ya que cada quien piense si ellos también. No te creas. Pero sí. Bueno, entonces, haz de cuenta que yo me he dado cuenta que yo tenía muchas máscaras encubriendo cosas que no había sanado en mi interior. Entonces, ¿qué pasa? Haz de cuenta que empiezo como cada vez más a estar más en conexión conmigo misma, más en conexión con gente que me aporta como mucho a mi crecimiento espiritual, a mi crecimiento personal. Me topo con mucha conexión con la naturaleza, con muchas cosas muy bonitas. ¿Y qué pasa? Me empiezo a conectar cada vez más conmigo misma, con el mundo, con la naturaleza, con todo. Entonces, te empiezas a conectar cada vez más y cada vez estás como, pones más atención a las cosas que hay a tu alrededor. Y haz de cuenta que en este punto, o sea, haz de cuenta que el trabajo interno realmente es como así. O sea, hay momentos que todo está muy bien, hay momentos que ves cosas que no sabías que estaban ahí y llegas como a un punto low. Después como que las integras, o sea, aprendes, integras y vuelves a estar bien. Después otra vez te topas con otra cosa que no sabías y vuelves a estar low y así. Entonces, esto es como una evolución natural de la vida, una forma natural de aprender y crecer y cambiar y pasar a siguientes etapas. O sea, imagínate, si no tuvieras esos procesos, estarías toda tu vida en los mismos trabajos, con las mismas parejas, en las mismas situaciones, con las mismas creencias. O sea, por eso son
o sea, la ilusión del problema o el sentimiento de dolor o el sentimiento de incertidumbre, de duda, de miedo, o sea, todos estos sentimientos nos ayudan a identificar cosas que están arraigadas. Y en base a esta identificación puedes trabajarlo y haz cuenta que va a haber un punto que las cosas que hay en tu vida ya no se alinean con tus nuevas creencias, porque esta es una vida que creaste cuando tú pensabas diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Esta vida se empieza como a fracturar y da mucho miedo, porque a veces pasa en una cosa, a veces pasa en dos, a veces pasa en todas. Entonces, dependiendo de la intensidad del momento de tu vida y todo esto, depende qué tan fuerte va a ser eso. Pero bueno, tu vida se empieza como a fracturar, las cosas se empiezan a romper, se empiezan a caer. Y haz de cuenta que hay un punto que dices, güey, ¿qué está pasando? O sea, todo está de que como en terremoto, de que no hay estabilidad, nada me da seguridad, no tengo nada seguro ahorita, todo está como moviéndose, o sea, porque está cambiando, está creciendo, está en movimiento. Y entonces eso te hace sentir sin los pies en la tierra. Entonces es difícil y poco a poco vas como que cambiando tu vida, porque esta vida ya no se alinea contigo. Y entonces son procesos muy fuertes. Yo personalmente estoy pasando por eso en este momento. Y pues bueno, es muy desconcertante. Puedes verlo de otra manera, solo que yo no he logrado tanto verlo así. O sea, en momentos sí, pero en otros no. O sea, un ejemplo de lo que me ha estado pasando en esta semana pasada, que antes, según yo, ya no lo hacía, ya no me pasaba. Ok, cuando yo estaba chiquita, me hablaba muy feo a mí misma. O sea, tenía mucho negative self-talk. Entonces me decía muchas cosas hirientes. O sea, yo era como mi sargento personal, porque haz de cuenta que si no tenía este sargento, yo sentía como que no podía sostener, ¿sabes? Y entonces este sargento se vuelve tu best friend, aunque en realidad, pues, es una manera muy dolorosa de vivir. Y entonces, haz de cuenta que este sargento te dice por dónde vas bien, por dónde no vas bien, eso no lo hagas, ya no lo hagas, no me importa que quieras o no, no lo vas a hacer. O sea, el tratarte mal, el humillarte internamente, el hacerte sentir que no vales, el hacerte sentir que estás mal, etcétera. Todo eso son como que tácticas manipulativas y dolorosas de tratar de ser mejor, se podría decir. Entonces, por un lado, es como un instinto del ser humano por de alguna manera ayudarse, pero cuando no entiendes el amor propio, o sea, no sabes cómo ser amoroso contigo mismo. Y entonces eres rudo y directo y hurtful. Y entonces, ¿qué pasa? Haz de cuenta que hace muchos años que yo ya no escuchaba esta voz de no vas a poder, te vas a equivocar, no te va a salir. Y haz de cuenta que poco a poco, bueno, creo que influye mucho que ya no tengo muchas distracciones que antes tenía. O sea, creo que antes yo siempre quería estar tipo de que viendo películas, viendo series, tomando alcohol en exceso, importante. Y así como puras distracciones de que no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, porque haz cuenta que tu vida te pesa y estás como que, ay, güey, me quiero sordear, está muy cabrón. Y entonces te sordeas y hay un punto en el que empiezas a dejar esto, porque cada vez estás más lista para afrontar lo que hay adentro. Y entonces, a través de terapia, a través de desarrollar herramientas, a través de muchas cosas, haz de cuenta que vas soltando estas cosas que utilizas para evadir. Entonces sueltas. Pero haz de cuenta que entre más sueltas y entre más te conoces, más estás en contacto contigo mismo, más llegas a la profundidad, más llegas al subconsciente, empiezan a salir estas cosas que en teoría ya estaban resueltas. Entonces, ¿qué pasa? Se caen estas máscaras y yo digo, güey, ¿por qué me estoy hablando mal? O sea, hace años que no me pasaba eso. Y luego digo, espera, más bien hace años que no lo hacía consciente. Pero no quiere decir que ese programa no haya estado corriendo en el fondo todos estos años. Porque sale, el programa sale. O sea, estoy hablando con mi psicóloga y le digo, es que me da miedo que no me salga no sé qué, porque no puedo, y me dice, ¿por qué dices que no puedes? Y yo, qué raro, le digo, yo sé que puedo, pero no sé por qué hay algo dentro de mí que me dice que no puedo, ¿sacas? Y entonces es como que tu mente consciente puede creer de que, soy súper capaz, soy súper inteligente, soy súper no sé qué, de que voy a poder con todo, me encantan las cosas difíciles, me encantan los retos, tu mente consciente. Pero ¿qué pasa? Que hay una mente subconsciente que trae todos estos programas y todas estas creencias acerca de ti que ya no concuerdan con esta versión que tú estás construyendo de ti mismo. Y creo que la diferencia es, o sea, hay veces que la gente de sentirse mal dice, no, ya, no sé, he visto mucho en TikTok de que soy super bitch y soy la mejor y soy no sé qué, de que, tipo, no se trata solo de decirlo ya, o sea, tienes que do the work, ¿sabes? Entonces, si tú estás de insegura a soy la mejor, soy no sé qué, o sea, es un extremo. Y de hecho la gente que es así es por eso. O sea, la gente que es súper prepotente es porque en el fondo ellos se sienten menos. Cuando la gente es súper sábelo todo,
es porque en el fondo no se sienten tan capaces, o tal vez en el fondo sienten que no los aceptan y quieren probar su valor y probar que saben, que son inteligentes, porque de alguna manera ellos entendieron que el valor viene a través de su inteligencia, porque a ellos siempre les fue bien en la escuela y todos siempre los felicitaban y etcétera. Entonces eso te gustó tanto que ahora haces eso. O sea, todo es así de que es súper profundo y todo esto por eso. Entonces, si tú dices, no soy segura y de repente ya soy segura, o sea, güey, no es real, no hay bases, esto se va a caer, o sea, esto, porque en el fondo tú nunca entendiste, o sea, no llegaste aquí realmente. Entonces hay mucha gente que va por la vida fingiendo ser muy segura y la verdad es que muchos no lo son. Y cuando empiezas como a hacer un trabajo muy profundo, puedes empezar a construir de verdad esa seguridad, o sea, ese amor propio, esa autoestima, esa aceptación, eh, ¿cómo se dice? Como ese abrazo propio, ese acompañamiento, o sea, etcétera. Entonces, cuando tú empiezas a construir esto a nivel profundo, entonces esto va a ser real, va a ser fuerte, sostenible, legítimo, ¿sabes? Y no se te van a estar cayendo las máscaras porque no vas a tener, o sea, vas a ser quien eres y ya. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo me doy cuenta que esta máscara se me empieza a caer y entonces digo, está muy difícil seguir siendo Jessica cuando estas máscaras se comienzan a caer. Entonces estás como en un intermedio entre ser Jessica y ser esa nueva versión de ti. Y entonces estar en medio es muy confuso porque piensas cosas a nivel consciente, piensas otras a nivel subconsciente y luego hay veces que se cruzan, hay veces que la otra gana, hay veces que la otra gana, o sea, y entonces te das cuenta que hasta que se logra como integrar esto y se logra construir nuevas creencias, entonces realmente como que te vuelves esta nueva versión de ti, pero eso toma tiempo, esfuerzo, trabajo. O sea, el trabajo personal es como el gimnasio. O sea, si no vas al gimnasio no puedes tener músculos. O sea, si tú no levantas pesas, bueno, si no haces ejercicio más bien, o sea, el ejercicio que no hagas por tu cuenta, nadie, o sea, no hay manera de que te pongan músculo, lo tienes que hacer. Entonces, así es el trabajo espiritual, literal. Nadie te lo puede decir, nadie te lo puede contar. O sea, por más de que yo esté como compartiendo, nunca voy a poder transmitir realmente el 100% de lo que quiero decir, nunca me vas a entender el 100% porque no eres yo. Y tal vez nos podamos comunicar un 5% and that's enough. O sea, lo que sea es bueno, sacas. O sea, entonces por eso, cuando te nutres de gente que está en esta vibra de crecer, de mejorar, etcétera, aprendes mucho de ellos. A pesar de que esa experiencia tiene que ser personal y propia, pues te nutre mucho o sea, contribuye mucho a lo que comparten los demás. Y de hecho por eso yo también estoy empezando a compartir, porque para mí esto ha sido lo más reconfortante en mi experiencia personal. El escuchar a personas que están pasando por cosas similares, que han vivido cosas similares, que están pasando por procesos que no son cosas del día a día, como, o sea, no es un proceso tangible, es un proceso muy subjetivo, muy interno, y por eso también yo comparto mi experiencia, no comparto una verdad, o sea, yo pienso que esta es mi verdad, más bien, esta es mi verdad porque es mía, o sea, yo creo en esta verdad, y realmente para mí es 100% real, pero entonces lo chistoso es que cada quien tiene su verdad, mi verdad, entonces siempre estamos compartiendo nuestras verdades y encontrando punto medio y etcétera, entonces está bonito y está padre, pero bueno. El punto es que, siempre digo el punto es que está muy difícil porque hay un día que dices, esto ya está trabajado, esto no sé qué, esto no sé qué. De repente se cae una máscara y dices, ala, eso está ahí, eso lo estoy comenzando a escuchar porque ya no me estoy callando a mí misma, ya no estoy sobresaturando mi mente con evasión y con distracciones y tomando y, o sea, como ya no estoy haciendo eso, estoy escuchando. Porque haz cuenta que me pasó que, o sea, yo he ido a muchos Pal Norte y la neta siempre me la había pasado súper padre, pero no me había dado cuenta que siempre que había ido, había estado tomando. O sea, nunca había ido en sobriedad. Y entonces, estando en sobriedad, ves cosas que no ves cuando estás tomando. Y te das cuenta de cosas que no te das cuenta cuando estás tomando. Y entonces, haz de cuenta que empezó a ser como una experiencia no tan agradable para mí por todo esto que traía y que estaba dándome cuenta, etcétera, hasta que dije, dude, solo pon atención. O sea, pon atención a lo que está pasando, qué estás sintiendo, por qué estás sintiendo eso. Y nada, no pasa nada, así te sientes, o sea, como embrace it. Tampoco intentes sentirte de otra manera. Es que estoy en un festival y me tengo que sentir. No, o sea, te sientes de esta manera, así es, o sea, esa es la verdad, es la autenticidad. Y entonces, pues fue como que la experiencia fue muy diferente a lo que yo pensaba que iba a ser, pero a la vez aprendí muchas cosas y me di cuenta de muchas cosas. Ya a partir de este evento me di cuenta de muchas cosas que no estaba viendo y entonces, ahora que las veo, me doy cuenta de eso, que nunca se trabajaron. Y entonces este video es como una invitación para que tú pienses cuáles son las creencias limitantes que tú tienes acerca de ti mismo y por qué, o sea, de dónde llegaron. Y haz de cuenta que te puedes ir por temas, por ejemplo, el amor propio. Y puede que haya gente que diga, para mí el amor propio es comer bien rico, es comer no sé qué, o para mí el amor propio es cuidado personal, cuidado de mi piel, de mi cabello, o para mí el amor propio es, o sea, no sé, tú tienes que escribir cuáles son tus creencias acerca del amor propio.
Y haz de cuenta que al estarte preguntando esto, te vas a dar cuenta que hay unas creencias que están medio chuecas. Y dices, ¿qué es eso? Y entonces dices, ¿cuáles son mis creencias acerca del amor? ¿Cuáles son mis creencias acerca de la pareja? ¿Cuáles son mis creencias acerca de la comida? Acerca del trabajo. Por ejemplo, hay gente que cree que el trabajo tiene que ser súper difícil, súper retador, siempre estar tipo batallando y sufriéndola y probando que eres bueno y sacando 100, que todos te digan que eres excelente. Para algunas personas el trabajo es así. En lo personal, para mí era así. Y la verdad es que ya no. Y entonces me topo con un trabajo con mucha exigencia y yo estoy del otro lado en un punto en el que a mí ya no, o sea, a mí ya no me satisface ese batallar y sufrirla, o sea, y probar que soy inteligente y probar que soy buena y probar que soy la mejor del trabajo, o sea, güey, no, la neta no, I don't wanna do that, I don't wanna be that, o sea, no necesito ni que nadie me diga nada, ni que probar nada, ni batallar y sufrir y pelear, güey, no, o sea, creo que está bien como que tener pasiones. Y hay gente que es muy pasional y le gusta y está haciendo algo que tiene una causa y un motivo y realmente lo hace levantarse todos los días y tipo trabajar para eso y se cansan, no se quedan todo. Bueno, ok, yo creo que eso es diferente. O sea, porque cuando hay un objetivo más grande puedes como sobrellevar esto o como, o como seguir eh, forzándola. Pero no, yo creo que no te pesa cuando es algo que quieres. O sea, obviamente que te cansas, pero sabes que vale la pena y te sientes muy gratificado y muy bien. Pero hay unos casos en los que te das cuenta que lo que te gustaba de eso es la validación. Por un lado la validación, por otro lado el confirmar tu valor propio, por otro lado el quererte porque te fue bien. O sea, si te va mal no te quieres. O sea, porque luego te das cuenta que si haces las cosas bien, te quieres mucho, sí, amor propio, ajá. Cuando te equivocas, o sea, me refiero cuando se te cae la comida y se te tira todo al piso, o cuando vas a llevar un pastel a una fiesta y se voltea y no me muero. Cuando, cualquier situación, o sea, cualquier situación, cuando haces las cosas así, o cuando haces algo que luego te arrepientes o que no te gusta cómo salió el resultado, ¿te sigues queriendo? Porque ese es el amor propio real. El amor propio no es cuando estás de que todo bien, todo alineado, y te pones la estrellita aquí. No, el amor propio es, te pondrías la estrellita aunque hiciste algo que no estás orgulloso, que no te gustó. Si no te la pondrías, ¿qué onda con tu amor propio condicionado? ¿De dónde aprendiste eso? ¿Quién te lo enseñó? Entonces sí, hay que tener amor propio real, sustentable, incondicional, perdonarnos. Ni siquiera, es que perdonarnos ni siquiera es perdonar. Simplemente es como aprender y ya. O sea, no se trata de perdonarte. Perdonar implica que eres culpable. O sea, no eres culpable. Entonces el punto es salir de esa mentalidad de, o sea, estoy aprendiendo y esto me hace aprender, me hace crecer, me hace mejorar. Y no estoy enojado conmigo, no estoy frustrado conmigo, no quiero hacerlo más rápido, no me siento culpable y, ¿cómo se dice? Culpable y como avergonzado de lo que fui, de lo que viví, de lo que... No, simplemente eso fui, así yo podía hacer en ese momento. Ahorita tengo otras herramientas, otras maneras de ver las cosas y puedo construir algo sustentable que esté alineado con todo lo que va conmigo en este momento de mi vida. Entonces, bueno, espero que se haya transmitido lo que quería transmitir y pues nada, goodbye.